Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB para España y Latinoamérica y director de la Escuela de Inversión Método Trading. En este vídeo quiero hablaros de lo que está pasando con los principales índices europeos de renta variable, enfocándolo desde un aspecto macroeconómico y también desde un aspecto técnico. Como podéis observar, parte del problema que sufrimos en Europa es que desde los máximos de crecimiento que se registraron a finales de 2017 hemos vivido un gran proceso de deterioro y actualmente tenemos tasas de PIB del entorno tan solo del 1,2%, que si bien se han estabilizado en los últimos trimestres, da la sensación de que todavía no han mostrado ninguna mejoría. Este decrecimiento tan fuerte por el lado del PIB en Europa está liderado por lo que ha ocurrido en Alemania, que como veis se encuentra en unas tasas de crecimiento muy bajas y el peor nivel desde el año 2014. En el caso de Italia todavía es más preocupante porque está marcando ya una recesión técnica por debajo, es decir, ya no crece, sino que está decreciendo por debajo del cero. Y España probablemente sea uno de los países con mejor equilibrio de crecimiento de PIB. Si bien es cierto que empezamos a deteriorarnos antes que el resto, hemos conseguido aguantar sin problema por encima de la cota del 2%. A nivel de inflación, lo que vemos es que la inflación subyacente, la que no computa alimentos y energía para que no sea un dato tan volátil, se mueve desde hace tiempo en el entorno de 1%, a veces 1,2, 1,3, otras veces 0,8, 0,9, pero en general se ha estabilizado en el entorno de 1%, que está muy lejos de lo que le gustaría a Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, cuyo objetivo es que la inflación cotice no por encima del 2, pero lo más cerca posible al 2%. ¿Cuáles son los factores geopolíticos que ahora mismo pesan más en la renta variable? ¿Dónde están los focos de preocupación? En Europa, el tema del Brexit. Ya sabemos que estamos en la recta final para conocer al sustituto de la primera ministra o ex primera ministra Theresa May, y ambos candidatos están hablando de la posibilidad de que, alcanzado la fecha límite de octubre, no haya un acuerdo y por tanto se produzca un hard Brexit o un Brexit duro, lo cual implicaría un deterioro adicional muy importante en términos económicos tanto para Europa como para Reino Unido. Tenemos el fantasma de la guerra comercial. Llevamos viendo muchos meses en los que parecía que se alcanzaba un acuerdo, luego se rompía, luego se imponían nuevos aranceles, luego se rompen las negociaciones, luego vuelven a activarse, como ha pasado a través del G20 que se ha celebrado en Japón, pero de momento no tenemos ninguna sensación de que Estados Unidos y China estén cerca de alcanzar un acuerdo comercial, y sabiendo cómo le interesa esto a Donald Trump, si hubiese un avance mínimamente positivo, ya sería el primero que lo estaría tuiteando. Tenemos también preocupaciones respecto a lo que ocurre en torno a Irán, ese conflicto que de momento es de tensión, pero todavía no es un conflicto militar, pero que conocemos que Estados Unidos ha desplegado ya flotas, tanto aéreas como marítimas y terrestres en el área del Golfo Pérsico, ante la posibilidad de tener que intervenir militarmente. Y por último tenemos ese matrimonio en plena desavenencia continua entre Italia y Europa, en la que tan pronto parece que se va a sancionar a Italia por no cumplir con el déficit que marca el Pacto de Estabilidad firmado por todos los Estados miembros, como de repente se levanta el pie del acelerador y se dice que de momento no va a haber sanciones, que se le da un periodo de gracia a Italia, pero que tiene que reducir el déficit. Italia dice que las normas europeas son anticuadas y hay que cambiarlas. Y ahí tenemos precisamente esa situación complicada porque Italia es una de las economías más relevantes en términos, en términos de PIB dentro de lo que es el conjunto de países que componen la Unión Europea. ¿Cuál es la situación relativa al comportamiento bursátil si tenemos en cuenta el último año aproximadamente de evolución, es decir, desde julio de 2018 hasta agosto de 2019? Como podéis observar, pese a que Italia es un foco de problemas y económicamente muestra una situación de extrema debilidad, el índice italiano es el que mejor lo ha hecho en el cómputo de un año, seguido muy de cerca del índice francés. Tendríamos un segundo bloque de índices que serían el DAX y Reino Unido, y por debajo de todos ellos
el IBEX, pese a que la situación económica en España es la mejor de todas. ¿Por qué ocurre esto? En parte ocurre porque lo que tenemos es una composición sectorial dentro de los índices que se pueden ver más o menos afectada por las vicisitudes económicas en cada momento. Y si el índice donde el mayor peso es financiero y los bancos lo están haciendo mal, aunque tu economía esté respondiendo positivamente, lo cierto es que a la larga pesa suficientemente el sector como para que el retorno que ofrece tu índice no sea bueno. Pero ¿cuál es la situación global? Es decir, si aglutinamos todos estos índices y los analizamos desde una perspectiva de largo plazo, aquí tendríamos el Eurostoxx 600, uno de los índices más globales que tenemos disponibles en Europa, y lo he puesto en un espacio temporal mensual para poder ver lo que ha ocurrido desde el año 89 en adelante. Como veis, el Eurostoxx 600 básicamente se mueve en un gran rango lateral formado por los mínimos de las últimas dos crisis, la del 2002 y la del 2008, y los máximos registrados en los finales de la década de los 90, a finales del 2007, y los ataques posteriores en 2015, 2018 y recientemente en 2019. Por tanto, podemos decir que aunque de muy largo plazo hay una tendencia alcista, lo cierto es que llevamos ya prácticamente más de 2 décadas sin que el índice salga de este gran rango lateral. ¿Cuál es la situación desde un punto de vista de indicadores? Todavía hay cierto apoyo por parte del estocástico, que está en situación de compra y rotando hacia la zona de sobrecompra, pero aún es pronto para decir que esto es negativo. Y por el lado del RSI vemos una clara directriz bajista que podría poner un techo ya en zonas recientes a posibles avances adicionales. ¿Qué es lo que de alguna manera me llama la atención y me preocupa? Teniendo en cuenta la evolución económica europea, que se ha deteriorado mucho, la cantidad de riesgos geopolíticos que hay sobre la mesa que podrían solucionarse, pero también podrían estropearse. Podríamos llegar a un hard Brexit, podríamos llegar a un no acuerdo en la guerra comercial, podríamos llegar a un conflicto militar en Irán. Me da la sensación de que la bolsa europea cotiza demasiado cerca de los grandes techos de las últimas 2 décadas. Y por tanto, mi preocupación es que volvamos a ver una rotación desde la zona de arriba a la zona de abajo, que como veis está en el entorno de los 300-330 puntos. El índice actualmente cotiza en 386,7, lo cual quiere decir que estaríamos buscando potenciales correcciones de unos 60 a 70 puntos, lo cual representa una cantidad bastante grande, entre un 10 y un 20%. Por el lado del índice, el mismo índice analizado en términos diarios para ver si hay señales preocupantes en este momento, lo que podemos decir es que localizando el techo más reciente, vemos esa zona de resistencia que se ha puesto a prueba recientemente. Hemos venido moviéndonos en un proceso de zigzag que conformaba este canal y que se está rompiendo a la baja, y vemos cómo han aparecido divergencias bajistas en estocástico con corte descendente en estocástico, divergencias bajistas en el indicador de momento con cortes en la línea de tendencia de momento a la baja, y comienza a darse el primer corte del indicador de MACD. ¿Qué quiere esto decir? Que, en mi opinión, ahora mismo el riesgo está tildado a la baja. Me parece mucho más probable que el comportamiento de la bolsa durante el mes de finales de julio y principios de agosto se decante a la baja que no al alza a intentar romper ese techo. La pregunta que nos podríamos hacer es ¿y por qué estamos aquí? Creo que la respuesta descansa en las actuaciones de los bancos centrales. Todos sabemos que a finales de este mes el mercado está descontando con una probabilidad de 100% un recorte de 0,25 puntos básicos en los tipos de interés de Estados Unidos. Así, de alguna manera, lo confirmó Jerome Powell ante la conferencia que ofreció en el Congreso hace pocos días. Y incluso cabe la posibilidad, viendo los comentarios que han hecho distintos consejeros del Banco Central Europeo, que nos sorprenda el BCE a finales de este mes con algún tipo de anuncio de política monetaria expansiva, que podría incluir o bien bajadas de tipos a tasas negativas que no hemos visto jamás en Europa, o por el contrario, optar por reeditar el programa de quantitative easing que se eliminó a finales de 2018. Por tanto, creo que lo que hay es una expectativa de los inversores de que con la ayuda de los bancos centrales el mercado solo puede subir.
Cuidado con estas cosas porque cuando los bancos centrales tienen que abrir el grifo de forma importante es porque realmente las economías no están funcionando bien, y en los entornos de las últimas 2 décadas, cuando los bancos centrales se han lanzado a políticas monetarias muy expansivas, ha sido porque la economía entraba en recesión, como ocurrió en 2008, en 2001 y 2002, y en esos periodos la bolsa, pese a la ayuda de los bancos centrales, no subió, sino que bajó más de un 50%. Espero que os haya quedado un poquito claro cuál es la situación, dónde está el potencial alcista muy limitado y el riesgo a la baja y el porqué de ese riesgo desde una perspectiva de gráficos diarios y mensuales, y cómo ha sido el comportamiento comparativo de las bolsas en Europa a lo largo del último año. Mucha suerte con vuestras inversiones y nos vemos en la próxima entrega. Un saludo.